Bueno, hermanos y hermanas, gracias también por compartir conmigo. Ahí está. Ahí, el problema cuando toca hace vibración, a ver si conseguimos una posición. Bueno, no sé que si le preguntaba a Paco si se estaba grabando, digo, el problema es que cuando tocas un poco el púlpito hace ruidos y eso va a la grabación. Pero bueno, quiero transmitir saludos y recuerdos de la congregación en San Celoni, donde sabéis que estamos sirviendo allí a través de los años, como también vosotros aquí, y compartir este tiempo alrededor de la palabra de Dios. Ha sido un gozo. También escuchar la palabra leída. A veces en los cultos se oye poca palabra, y hablo por la propia iglesia en la que estoy. A veces cuando hay tiempo para participaciones libres hay pocas lecturas de la palabra de Dios, y hoy hemos metido ahí en el libro de Isaías. Por unos segundos Manuel me ha quitado la lectura de Isaías 42, ¿te ves? Pero el Espíritu va guiando y justamente leyó esos versículos acerca del siervo, ¿no? Porque nos enfocan a la persona de Cristo Jesús, que es quien nos redime, quien nos limpia y que hace posible que las promesas también que se dieron a Israel también de manera se apliquen en nuestra vida espiritualmente y con un alcance aún mayor, ¿no? Pero quisiera compartir con vosotros, viendo a veces algo que ha sido bueno para mi vida, ¿no? Y que quiero compartir también con vosotros, es acerca de el temor que a veces hemos sentido a la hora de compartirle a alguien el Evangelio. ¿Has tenido tú ese temor de invitarle a alguien a una actividad de la iglesia, a una reunión, darle un folleto o sencillamente hablarle del amor de Cristo? No respondas, ¿eh? Pero si por dentro estás diciendo, no, yo no he tenido ese problema, puede pasar dos cosas: es que a lo mejor no lo has intentado nunca, o tal vez que el Señor te ha dado ese denuedo, esa capacidad de poder hablar con libertad, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Pero lo normal, como a mí, es que a veces nos cuesta tomar la iniciativa en este aspecto, y hemos tenido cierto temor en alguna ocasión por el rechazo, por la indiferencia, a veces por el desprecio que a veces las personas pueden llegar a mostrar cuando hablas de temas espirituales o de Cristo Jesús, ¿no? Ahora bien, como seguidores de Jesús, que somos, tenemos que preguntarnos qué significa ser un seguidor de Jesús. Porque seguir a Cristo no es ponerle un like en un post que haya publicado en una red, no es aceptarle como amigo en tu cuenta de Facebook. Seguir a Cristo no es nada de eso. Seguir a Cristo implica una identificación con Cristo en todo. En todo. Y si pensamos que seguir a Jesús es algo menos que eso, tenemos que volver otra vez a la palabra para entender qué significa realmente seguir a Jesús. Es identificarse con Él en todo, en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de actuar. Sí, hasta ese punto llegar. Ahora, alguien tal vez puede estar pensando, bueno, Samuel, eso de pensar, sentir o actuar como Jesús, no lo puedo hacer porque yo no soy Dios. Bueno, alguna vez he encontrado esa objeción, ¿no? Pero entonces pienso, pregúntate si has pensado alguna vez así, que no puedes pensar, actuar, hablar como Jesús. Entonces, ¿es que Dios miente o es que Dios está equivocado? ¿Cuál de las dos? Porque el Señor nos dice en su palabra varias cosas. Una nos dice que el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16 dice: vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Que tienes la capacidad de pensar como Cristo. Muy bien. Pero es que no solo eso. Dice en Filipenses 2:5 el apóstol Pablo: sed vosotros del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y aunque ahí sentir en la carta de los Filipenses no tiene tanto que ver con las emociones, tiene que ver también con la manera de pensar, con la actitud especialmente. Ser de la actitud, eso significa que también podemos tener la actitud y el modo de pensar de Cristo Jesús, ¿verdad?
Así que ya tenemos la mente, tenemos la actitud, el modo de pensar de Cristo, pero bueno, actuar como Cristo ya es otra cosa, ¿verdad? Mirad las palabras del Señor Jesús en Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea que no solo estamos capacitados para hacer las obras de Jesús, sino aún mayores. Vaya, qué palabras, ¿eh? ¿Podemos pensar, podemos sentir, podemos actuar como Jesús? Claro que sí, no sirve esa excusa. Y seguir a Jesús e identificarnos con Él implica todo esto. La clave está en que si no entendemos a Jesús y su misión, será difícil identificarnos con esta verdad. Así que recordemos, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Pues seguramente que nos viene a la memoria algunos de los pasajes de los versículos que aprendimos hace muchos años, como Juan 3:17. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios fue enviado al mundo para que el mundo fuera salvo. Esa es la realidad que nos enseña el Evangelio. O como dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo esto lo sabemos. Así que la misión de Cristo, al ser enviado al mundo, fue salvar al mundo. La misión de Jesús era salvar a los pecadores. Y todo aquel que se identifica con Jesús y le sigue, recibe la misma misión. Así que nosotros, seguidores de Jesús, tenemos la misma misión que Jesús. Somos continuadores de la misión de Jesús para llevar la salvación al mundo en que vivimos. Y así lo recoge la gran comisión que se encuentra en Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque yo aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que somos seguidores de Jesús que continúan la misión, la labor de Jesús de llevar a pecadores a Cristo Jesús. Estamos para completar la misión de Cristo Jesús en el mundo. Y entonces viene la gran reflexión. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me es tan difícil compartir a otras personas el Evangelio? Si os habéis hecho esta pregunta, como yo, pues vamos a buscar alguna respuesta en la palabra de Dios. Para responder esta pregunta clave está en comprender qué es lo que sentía Jesús y por qué le hacía actuar como actuaba. Así que en la medida que nos acercamos al corazón del Señor Jesús, también podemos contagiarnos de su motivación, de su sentir, y nos es más fácil cumplir la misión. Ahí está la clave. Y la lectura de hoy la vamos a hacer en Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 7. Un pasaje muy conocido. Seguramente al abrir las Biblias lo veréis, porque es lo que solemos llamar o que se llama la parábola de la oveja perdida. Y ahí hay unas cuantas claves. Hay por lo menos, quiero destacar 3 cosas que necesitamos conocer para sentir como Jesús al compartir el Evangelio. 3 cosas hay ahí que necesitamos sentir. Vamos a hacer la lectura. Pobrecito, yo sé que la predicación no le gusta, pero es normal, no pasa nada. Estoy acostumbrado, ¿no? Que pronto se calme, para bien de la mamá y de todos. Dice la palabra que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Oremos un momento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias porque vino a salvarnos, porque
Estábamos perdidos, Señor. Y tal vez en algunas áreas todavía podemos andar perdidos, pero queremos acercarnos al corazón de Cristo y sentir como Él sintió para seguir cumpliendo tu misión. En tu nombre oramos. Amén. Decía que hay unas cosas aquí que necesitamos conocer para sentir como Jesús al compartir el Evangelio. Y una de ellas es sentir el peligro. La siguiente que vamos a ver es sentir el valor. Y finalmente veremos cómo es sentir el gozo de Jesús, ¿no? Así que si nos fijamos en el texto, veremos que al comenzar nos dice que a Jesús se le acercaban todos los publicanos y pecadores. Y esta es como una etiqueta general para decir que toda la chusma, podríamos decir en palabras vulgares, se le acercaba a Jesús para escucharle a él. Y esto provocaba el rechazo y el odio de los personajes importantes, los religiosos, los escribas y fariseos, como dice en el versículo 2, ¿no? Así tenemos aquí dos grupos identificados. Los publicanos, que era otro nombre de los cobradores de impuestos, que no tenían ninguna buena fama, porque eran unos aprovechados y se beneficiaban de sus compatriotas para ganar dinero. Así que todo el mundo les tenía el ojo puesto encima, ¿no? Eran muy odiados y eran metidos dentro del paquete de los pecadores, de las personas de mala vida, de los que incluso a lo mejor padecían enfermedades o eran pobres, porque eran vistos todos los pobres como objetivo del castigo de Dios. Era la manera que entendía el pueblo judío cómo Dios actuaba con aquellos que no eran fieles como tal vez lo eran ellos, ¿verdad? Y así creaban esa actitud, esos fariseos y escribas, los puros, los dedicados a la profundización en las escrituras, los que enseñaban la ley al pueblo, pero se mantenían bien a raya y lejos de ese pueblo con el cual no se quería manchar. Y ahí aparece Jesús y se relaciona con todos aquellos que ellos rechazaban. Qué hermoso Jesús, ¿no? Que se pudiera acercar a cualquier persona sin ningún estigma social. Doy gracias porque se pudo acercar a cualquier persona. Cualquiera puede encontrar en Jesús alguien que está cercano, alguien que le escucha. Ese es el Jesús que predicamos, es el Jesús del que tenemos que hablar. Cuando hoy en día también en nuestro mundo hay tantas clases y hay tantos reparos y tantas fobias y tantos racismos, pero tenemos un Jesús que se acerca a cualquier persona. Aquellos religiosos se apartaban de ellos. Esa actitud de Jesús le costó las críticas y el desprecio de los importantes de su tiempo. Y a veces eso nos hace pensar que una de las consecuencias de identificarnos con los rechazados de nuestro tiempo, con los marginados, nos va a traer también críticas a nuestro alrededor. Tal vez nos vayan a hacer de lado. Depende de con las personas con las que nos juntamos. Pero si esas personas son como aquellas escribas y fariseos, si además son los religiosos, cuidado. Cuidado también, que no seamos nosotros los que hagamos esas diferencias. No seamos nosotros los que rechacemos o nos apartemos de las personas marginadas de nuestra sociedad. Aquellos que no quieren saber nada, porque tenemos un Jesús que no tuvo reparo en acercarse a ellos. Jesús se acercaba a esas personas porque lo necesitaban, como lo necesitamos tú y yo a Jesús. Jesús quiere recibir a cada persona, quiere recibirnos para establecer una relación personal con cada uno de nosotros. Tal vez damos por sentado que todos tenemos esta relación con Jesús. Lo damos por sentado. Pero siempre tenemos que pensar, siempre tenemos que plantear cómo está mi relación con Jesús. Porque Él quiere tener una relación personal, íntima, cotidiana, no solo de domingos, no solo de cuando voy al culto, sino cada día debo vivir esa relación que el Señor quiere. Y cuando llegamos a esta parábola, la parábola que se llama de la oveja perdida, pero que el verdadero protagonista es el pastor buscador, el pastor que busca. Tal vez se debería denominar así, el pastor que busca. Igual como la siguiente, ¿no? La mujer que barre.
Cuando encuentra la moneda perdida, o después el padre que espera al hijo que se ha perdido o que se ha ido en el lugar del hijo pródigo, ¿no? Los títulos van un poco a lo que se perdió, pero tal vez el gran protagonista de esas tres parábolas que nos trae Lucas siempre sea el mismo Señor, el que se acerca, el que busca, el que espera la conversión y el regreso de la persona que se ha marchado. Esa parábola del pastor buscador o de la oveja perdida nos muestra esas tres cosas que necesitamos conocer para sentir cómo siente Jesús para acercarse a las personas y compartirles su amor. Y lo primero que destaca esta historia, esta parábola, es sentir el peligro. El peligro. Dice el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Y ahí quedó ahí la lectura. Si pierde una de ellas. El pastor sabe, y tomar las ilustraciones de la vida pastoril, de la vida del ganadero, era muy próxima para la gente que escuchaba estas palabras de Jesús, porque era su cotidiano. Nosotros tal vez vivimos ya más lejos y lo más cerca que estamos de una oveja es cuando vamos al supermercado, ¿no? Y vemos ahí el cordero puesto en las neveras. Pero para ellos era algo cotidiano. Así que podían entender perfectamente lo que suponía para alguien que dependía, que vivía del ganado, de las ovejas, perder una oveja. Suponía una gran pérdida. Así que sabe que una oveja perdida puede ser una oveja muerta. La oveja, sabéis que es tomada muchas veces como ilustración de las personas en su actitud al Señor, porque es un animal que se pone en aprietos ella misma. Nosotros teníamos en la iglesia unos hermanos que cuidaban ovejas en su casa, ¿no? Y bueno, siempre nos explicaban alguna anécdota de las ovejas cuando se iban y se dispersaban, se metían en los lugares más difíciles, ¿no? Es un animal, en cierto sentido, tonto, porque no sabe lo que es mejor para sí mismo. Se va alejando, se va alejando. Por eso esa imagen de la oveja ilustra mucho nuestra actitud humana en muchos aspectos. Y de hecho dice Isaías, hablando esta mañana con tantos pasajes de este autor y de este profeta, dice en Isaías 53, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es lo que ilustra nuestra actitud, nuestro alejamiento de Dios, que comenzó cuando pensamos que tal vez Dios no quiera lo mejor para nosotros. Es lo que está en el fondo del corazón de las personas con las que hablamos en nuestra sociedad, en nuestro mundo escéptico. No, Dios, si existe, ¿qué va a querer lo mejor? Lo mejor para mí, yo sé lo que quiero, nos dicen. Y esa es la actitud de la oveja. Yo sé dónde está el mejor pasto. Y se va metiendo en sitios cada vez peores hasta que se pierde, se descarría. Cuando pensamos así, nos descarriamos y arruinamos nuestra vida. Y cuando vemos a los que están a nuestro alrededor en esa situación, tenemos que pensar que ni siquiera saben qué es lo mejor para ellos. Ojalá se acerquen al Señor para poder entender que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. La oveja perdida, además, tiene un problema, está a merced de sus depredadores. Y cuando pensamos en la ilustración de la oveja dentro del mundo y de la sociedad donde vivimos, sabemos que el mundo no es un paraíso ideal, es una selva mortal en la que vivimos. Sin que lo percibamos, hay enemigos que han puesto sus ojos en nosotros. Han puesto sus ojos en nosotros. Y el mayor depredador, ¿sabéis cuál es en el mundo animal? El que no se detecta. Aquel sigiloso, que cuando lo ve, la presa, ya es demasiado tarde, ¿no? Como se acerca con sigilo, sin hacer ningún tipo de ruido para no ser percibido. La Biblia nos dice que tenemos un adversario muy sigiloso. Anda alrededor de vosotros, dice, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Así que el problema de la oveja es que los depredadores están alrededor. Y si fuera poco que está el gran enemigo nuestro alrededor buscando a quien devorar. Además dice Pablo, cuando habla con los ancianos de Éfeso en Mileto, les dice, cuidado, porque aún de dentro, hablando de la iglesia, van a salir lobos con piel de oveja, que no tendrán piedad del rebaño. Así que imaginaos, a veces somos como corderitos,
no conscientes del peligro que corremos en todo momento. El peligro, además, es un peligro de muerte. Es un peligro de muerte. Y sabemos porque dice la Escritura y declara en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y puesto que todos somos pecadores, estamos separados eternamente de Dios. Así que hay un peligro realmente de muerte. Hay una muerte física que puede acontecer en cualquier momento. En cualquier momento nuestro cuerpo puede fallar, a pesar de toda la perfección con la que ha sido creada y todas las grandes cualidades que pueda tener. Puede fallar en cualquier momento. Hay una muerte física, pero también hay una muerte que denomina la Biblia que es la segunda muerte. Podemos encontrarla en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Hay una segunda muerte. Esa muerte que implica la separación eterna de Dios. Y además hay un momento también para rendir cuentas, porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Hebreos 9:27. No es la opinión de uno o de muchos que haga que esto sea realidad. A veces hablando con las personas piensa que, bueno, hay tanta gente que de Dios no le hace caso, que seguramente que no existirá. Por si, tal vez como estamos pensando que la mayoría al final llegará a influir en Dios y realmente desaparecerá porque la mayoría de la gente piensa que no existe. Qué absurdo, ¿verdad? Es un pensamiento como si eso pudiera afectar. No, la palabra de Dios es inamovible. No, la opinión del ser humano no va a cambiar a Dios y está en un peligro de muerte. Hay un juicio pendiente, el pecador es culpable, la oveja está perdida y por tanto el peligro es inminente. Y lo primero que hizo Jesús es hablarles del peligro. Aquella oveja que se ha perdido está en un peligro inminente de muerte. En cierta ocasión Jesús se acercaba a Jerusalén y veía a las personas, dice la Escritura en Mateo 9:36, que veía a las multitudes como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Y hablaba y decía a sus discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe pastores, que envíe personas que puedan guiar al rebaño y darles alimento, porque están en un peligro serio, un peligro de muerte. ¿Percibimos nosotros el peligro en el que están las personas que no tienen a Cristo como su pastor, como su Salvador? Yo te voy a pedir que pienses en un segundo o en unos segundos, pienses en alguien cercano a ti que no conoce a Cristo. Piensa en él o en ella y míralo y di, está en peligro de muerte real, de muerte eterna. Señor, ¿qué puedo hacer yo? Por lo menos, Señor, dame esa conciencia de peligro, porque me acostumbro muy fácilmente a que a mi alrededor hay tantas personas que te ignoran, que puedo llegar a ignorarlas yo también a ellas. Y lo primero que debemos hacer al acercarnos y seguir la misión de Cristo es sentir el peligro como lo sentía Cristo. Él desde el cielo nos vio en peligro de muerte. Dice que se anonadó a sí mismo, se despojó a sí mismo para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él llegó hasta eso, viendo solo nuestro peligro, nuestra necesidad, deberíamos sentir también el peligro como Él. Pero además de sentir el peligro, también nos invita a sentir el valor. El valor, sigue diciendo el versículo 4, ese pastor que ha perdido una de sus ovejas, ¿no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Deja 99 en un lugar seguro. Aquí habla del desierto. Ahora, el desierto diría, bueno, pues deja las ovejas en el desierto durante 4 días, ¿no? Porque con el calor, no. Y la palabra que usa como desierto es un páramo, un lugar deshabitado. Suele usarse esa palabra en las tierras de Israel. No porque haya desiertos pedregosos o arenosos, sino que los hay, pero porque se refiere a lugares donde no suele habitar gente, ¿no? Aquellas 99 ovejas no están desamparadas, están en el lugar seguro, están en el lugar cuidado, lugar deshabitado, también dice la versión de las Américas, porque necesita concentrarse en una misión, buscar la oveja perdida.
Puede parecer un pastor descuidado, ¿no? Si uno hace una lectura descuidada del texto. Pero lo cierto es que sabe que sus otras 99 ovejas están bien cuidadas, bien seguras. Pero quiero que miremos, y creo que es la intención de Lucas al destacar esto, esta desproporción de dejar 99 para ir a buscar una oveja, es que Jesús valora esa oveja perdida tanto como las que tiene, pero se mueve en compasión de la que está en una dificultad, de que está perdida. Esa oveja necesita ser salvada, recogida, guiada, protegida, alimentada, porque es valiosa para su pastor. Un detalle del buen pastor que nos dice en Juan capítulo 10, versículo 3, donde sabéis que habla de Jesús como el buen pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice también otro detalle, y dice, y yo la conozco su nombre, y ellas oyen mi voz y me siguen. Y cuando Dios pone un nombre, es porque establece una relación personal y única con cada persona. Y es ese el grado de relación que tenemos con Dios. En otras partes de la Biblia nos dice que nos dio un nombre nuevo, pero dice también en Apocalipsis que nos dará un nombre nuevo, ¿verdad? Escrito en una piedra blanca, dice. Habla de esa relación íntima y personal con nuestro pastor. Dios nos valora. Para Dios no somos un número ni un código de barras, no somos un ser que se puede hacer en serie. Somos objeto de su amor, con un propósito en esta vida, y un propósito que se proyectará para la eternidad. No le basta al Señor 99 ovejas salvadas. Se mueve por una sola. Y nosotros, si sentimos, si percibimos el valor que Cristo da a cada una, también nos debemos ocupar, aunque sea por una. Alguien diría, bueno, 99 a 1, qué desproporción, ¿no? Cualquier comercial daría por bueno las cuentas, ¿no? Si de 100 ganas 99 y pierdes una, te puedes considerar afortunado. Pero para Dios no. Uno es importante. El valor de cada persona no lo marco yo, ni lo marcas tú. Lo marca Dios mismo. Ni más ni menos que la vida de su propio Hijo es el valor que Dios da a una sola persona que se haya perdido. No hubiera sido necesario menos sacrificio de parte de Dios, de parte de su Hijo Jesús, si solamente hubiera un pecador en el mundo. Aún requeriría un sacrificio tan alto como el de Cristo Jesús. Ese es el valor que nos da el Señor. Ese es el valor que necesitamos sentir y entender. A veces nosotros somos malos tasadores de nuestro valor. O nos valoramos por encima, nos sobrevaloramos, como egoístas que somos, o nos despreciamos por falta de conocimiento. Sea por egoísmo o por desconocimiento, no acertamos con el valor. El verdadero valor nos lo dio Cristo en la cruz. Murió, dio su vida, dio su sangre por ti. Tanto vales para Dios. Y tanto vale para Él aquella persona a la que has pensado, tal vez, que está en esa situación, que necesita de Cristo Jesús. Solo Dios nos puede dar el verdadero valor. Y es eso lo que dio Cristo, su propia vida. No hay, además, nada más que pudiera hacer Cristo por salvarte que no hubiera hecho ya. No puede hacer Dios nada más por salvar a cada pecador que lo que ya hizo Cristo en la cruz. Y así cuando estaba allí y dijo, consumado es, significaba precisamente eso. No hay nada más que añadir al precio que Dios nos dio, nos valoró, entregó. Sentir como Jesús, por tanto, también implica dar el valor que tiene para Dios a aquellos que están sin Cristo. Cuando vemos a las personas sin Cristo, a veces cuesta, pero tenemos que poner en nuestra mente este valor. O despreciamos el valor que Dios tiene para cada alma. Valoramos más tal vez nuestra comodidad, nuestro confort personal, que los que mueren sin Cristo.
Filipenses 2 nos dicen los versículos 6 a 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a su derecho propio como Dios, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Si fuéramos, o si Cristo fuera como nosotros, mejor dicho, si se hubiera podido aferrar a sus derechos, no tendríamos nada que decir ahora. No tendríamos ningún mensaje. Estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados y perdidos, como aquella oveja sin posibilidad. ¿Recuerdas esa persona que te hacía pensar antes? ¿Qué valor tiene para ti? ¿Qué valor tiene para ti? ¿Sentimos ese valor que Cristo, que Dios nos da? Tenemos que también trasladarlo, transferirlo a las otras personas, porque son también objeto del amor, del valor de Dios. Y si sentimos el peligro en el que están, sentimos el valor que tienen para Dios, nos ilustra también la historia, el valor, o mejor dicho, el sentir, el gozo que tiene llevarlos a Cristo. En ese versículos 5 al 7 hay 3 referencias al gozo. Cuando encuentra la oveja y la pone sobre sus hombros, gozoso, habla del gozo, ¿verdad? Cuando llega a casa, reúne a sus vecinos, en el versículo 6, y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado a la oveja que se había perdido. Gozo también. Y finalmente, el versículo 7 dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que podemos decir que el primero es el gozo del encuentro. Cuando ha habido un reencuentro después de mucho tiempo o algo que se había perdido, lo he recuperado. Hay una alegría, hay un descanso, hay un gozo en nuestro corazón. Siempre recuerdo una cosa que nos pasó un verano, ¿no? Cuando estábamos veraneando allí por la Costa Brava y paseando por el paseo, se descolgó un momento nuestro hijo Gabriel y se perdió. Y nosotros buscando, qué angustia, ¿no? Cuando pasa eso, para los padres es terrible, ¿no? Pero finalmente cuando lo encontramos, hablando con un extranjero, una extranjera que como estaba tan rubito y tal, pensaría que era un gringo, sí, como él, ¿no? Un guiri. Y estaba ya el niño tan tranquilo en las manos de alguien que lo había encontrado, pero nosotros fue un alivio, un gozo poder recuperar esos minutos de angustia. Ese primer gozo del encuentro es lo que el pastor debería experimentar cuando se encuentra con la oveja perdida y la coloca sobre sus hombros, gozoso. El segundo gozo es el gozo de la comunión. Cuando llega a su casa, reúne a sus amigos, sus vecinos y les dice, venga, ahora compartid mi gozo porque esta oveja estaba perdida y la he encontrado. Así que si hablamos del gozo comunitario también como iglesia, ¿cómo nos gozamos cuando alguna persona encuentra a Cristo, se entrega a Cristo, ¿verdad? Ojalá que en nuestra iglesia podamos celebrar más fiestas que entierros, más alegría, tal vez que penas. Y para ello es importante que cada uno tomemos conciencia de nuestra búsqueda de los perdidos. No es una tarea del predicador, del pastor, del que tiene el don. Es una tarea en la que estamos todos nosotros, porque todos hemos sido ovejas encontradas por Dios. Y ese tercer gozo mencionado es el gozo del cielo. Es el gozo que dura por la eternidad. Hasta los seres celestiales dice que participan porque hay gozo en el cielo. ¿Y quién se goza en el cielo? Pues obviamente el Señor, pero sus santos ángeles están gozosos también cuando un pecador pasa de muerte a vida. ¿Sabes? ¿Te acuerdas el gozo que causaste en el cielo cuando conociste a Cristo? Bueno, yo no estaba ahí, me lo han dicho. Bueno, lo he encontrado escrito en la Escritura. Pero hubo una gran fiesta. Y esa fiesta es una fiesta que duró y durará por la eternidad. También habrá gozo por aquellas personas que pasen de muerte a vida. ¿Te gozas cuando lo recuerdas? Cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, ¿recordamos que provocamos gozo en el cielo cuando nos arrepentimos? Ojalá que sí. Para que eso no se vuelva una costumbre, no se vuelva una tradición, un ritual sin sentido. Hubo gozo
Y puede haber gozo cada vez que una persona pasa, y hay gozo cuando una persona pasa de muerte a vida. ¿Cuándo dejó de alegrar el cielo al ver nuestra comodidad? Porque no sentíamos ganas de arrepentirnos, tal vez, de nuestros pecados, de nuestras malas actitudes. O pensábamos que ya estamos bien, ya hemos llegado al estatus de creyentes y ya parece que lo tenemos todo hecho. No. Sigamos provocando alegría en el cielo porque estamos deseando vivir en esa comunión con nuestro amado pastor. ¿Quieres conocer el gozo de participar en la operación de rescate de un alma? ¿En la operación de rescate de un alma? Si no la has experimentado nunca, puede ser que te esté pasando como los escribas y los fariseos de la historia. Que a lo mejor estás receloso de todos esos que se acercan a Jesús y tal, y tú no te atreves, porque ni siquiera ellos no los querían ni tocar, para no contaminarse. Bueno, nosotros no llegaríamos a este extremo, pero a veces no nos queremos ni involucrar. Todo esfuerzo es tan arduo y produce tan pocos resultados, que ¿merecerá la pena? Claro que sí que merece la pena. El Señor ve los campos blancos, dice, listos para la siega, le dice a sus discípulos en Juan capítulo 4. Y ellos seguro que miraban y por el mes en que estaban, todo lo veían muy verde, muy verde. Pero ¿sabes lo que estaba viendo Jesús cuando les dijo esto a sus discípulos después de hablar con la samaritana? Estaba viendo a la samaritana seguida de todos los habitantes de su ciudad. Eran samaritanos, ¿sabes? Y los samaritanos tienen una costumbre muy habitual desde tiempos remotos, y es de vestir absolutamente todo de blanco. Los samaritanos visten de blanco. Y cuando Jesús les dice, levanta tus ojos y mira los campos que están blancos, probablemente estaban mirando la multitud que estaba viniendo a Jesús, por el testimonio de la samaritana, dispuestos a escuchar la palabra de los labios de Cristo. Están blancos, pero tal vez los discípulos solo veían el campo, las espigas verdes, todavía decían, ¿cómo que está listo el campo? Sabía Jesús ver algo que a veces nosotros no vemos. Y cuando vemos esa dejadez y esa distancia del mundo que nos rodea, tal vez podemos pensar, todavía está muy verde la cosa. Pero Jesús dice, no, están blancos, están listos. Y te llamo a ti, tal vez por esa persona que has pensado al inicio, que está en peligro, pero tiene un alto valor para Dios y quiere llamarte a ti para participar del gozo de que tal vez un día conozca a Cristo Jesús. Tal vez sea un jovencito que está con nosotros, que se aburre como las ostras, porque aquí somos mayores, ¿no? Pero tal vez ese es de gran valor para Dios. Empieza orando. Empecemos rogando, intercediendo por las personas, para que el Señor nos dé oportunidades de hablar, para que el Señor nos dé palabras para hablar. Y cuando tengamos la oportunidad, no seamos reacios de aceptarla. Dios quiere usarnos en su misión. Y si somos seguidores de Jesús, que sepamos que somos continuadores de lo que Él vino a hacer, buscar y a salvar lo que se había perdido. La última nota del versículo 7 dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El Señor seguramente estaba pensando en aquellos escribas y fariseos, que se sentían muy orgullosos de su vida espiritual o religiosa y no tenían ningún sentido de arrepentimiento. No iban a provocar gozo en el cielo nunca estos. No seamos nosotros así. Seamos sensibles al peligro en el que se encuentran los que no le conocen, al valor que tienen para Dios, pero también al gozo que produce que Cristo sea su Señor. Oramos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú fuiste quien percibiste perfectamente el peligro en el que nos encontrábamos. Tú, Señor, es el que nos das el verdadero valor y por eso diste a tu Hijo Cristo Jesús en la cruz. Y también, Señor, te gozaste como se gozaron los santos ángeles, Señor, el día en que abrimos nuestro corazón para entregarlo a Cristo. Señor, cómo queremos ver
que ese gozo se extienda entre nosotros. Cómo queremos celebrar, Padre, que muchos pasen de muerte a vida. Danos tú la oportunidad. Ayúdanos, Señor, a poderlo gozar. Intercedemos por las personas que tenemos a nuestro alrededor, tal vez en nuestra propia familia, nuestro propio edificio, en el trabajo, en nuestros estudios, que todavía no te conocen y siguen siquiera sin conocer su gran necesidad. Pero te pedimos, Señor, que nos puedes tú usar para esa labor, para esa misión. Nos puedes tú usar para continuar salvando al pecador en este mundo. Señor, ayúdanos como iglesia a celebrar gozo, Señor, por cada pecador, pecadora que se arrepiente. Señor, que cada día pueda haber fiesta y juntarnos con esos cielos y celebrarlo, Señor, de ese gozo. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias porque tú nos llamas a eso. Pedimos perdón si ponemos pegas, si ponemos excusas, y ayúdanos, Señor, a entender a lo que tú nos llamas, participar y entrar en tu mismo gozo. Gloria a ti porque así lo hiciste con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te glorificamos y te agradecemos. Amén. Amén, Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos.